Estimados amigos, es un gusto que nos acompañen en la presentación de este volumen, Influye, el arte y la estrategia del cabildeo, obra de Javier Arias, quien charlará con nosotros en el transcurso de esta sesión. Destaco que este es un volumen absolutamente novedoso que viene a llenar un vacío que existía hasta antes de la publicación de este libro por parte de Editorial Planeta. Para fortuna nuestra, además de poder charlar con el autor, vamos a escuchar las palabras, las reflexiones de María Amparo Casar, quien ha prologado el libro, y también las de Javier Medina, quien ha hecho el epílogo del mismo. Así que quédense con nosotros y por lo pronto paso la palabra a María Amparo Casar, quien redactó un prólogo exhaustivo analizando las características del libro y cómo importa mucho su publicación y por supuesto su lectura. María Amparo, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Sergio, por tus palabras. Te saludo, Javier. De verdad que es un honor no solamente haber escrito el libro, sino poder estar aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde ya soy asidua y que también ha estado tan asediada últimamente. Pero vamos a entrar en materia, Javier, de este libro que has escrito, Influye. Voy a hablar también sobre el título, El arte y la estrategia del cabildeo. Yo quiero decir de entrada, para animar a la gente a leer este importante libro, y voy a decir por qué es importante. Creo que es un libro necesario y oportuno, y sobre eso quiero abordar, Sergio, Javier, por qué es necesario y por qué es oportuno este libro que hoy pone en nuestras manos Javier Arias. Necesario porque para aquellos que todavía somos docentes, y yo sigo siendo docente, muchos años, era necesario un libro de texto comprensivo en español, escrito, sí, con una perspectiva de política comparada, pero escrito desde desde el contexto en el que se mueve la muy reciente democracia mexicana, advirtiendo que el cabildeo precede a la democracia, es parte de la democracia, y mientras haya partidos políticos, negociación, alternancia, pues tiene que haber cabildeo, ¿sí? Entonces es necesario, es un libro que le va a permitir a los estudiantes, y por eso lo recomiendo, y estoy segura, Javier, que estará en la currícula de las licenciaturas y maestrías en estas materias, porque nos permite pasar por una institución y una práctica que, aunque tiene una larga historia, no es una historia muy conocida, una práctica que ha venido evolucionando, da muy bien cuenta este libro de esta evolución, que adquiere modalidades distintas dependiendo de ahí donde se implante la práctica del cabildeo, y sobre todo que tiene muchas aristas. Uno piensa en cabildeo como un concepto muy sencillo, voy a tratar de influir en la manera en que tú vas a tomar una decisión y ahí me quedo. No, tiene modalidades muy distintas, tiene muchas aristas, unas pues sí muy burdas que casi equivalen al tráfico de influencias y muy evidentes, y otras muy complejas que solamente quien ha estado, creo yo, en el campo de la práctica conoce y comprende esta práctica complejísima del cabildeo. Es también un libro que merece que se diga lo que voy a decir, que sale de los cánones tradicionales, y eso no es fácil en un libro de texto dirigido no solamente a los que practican el cabildeo, sino también, insisto, a los estudiantes. Sale de los cartabones normales o de los cánones tradicionales, porque rompe con una serie de preconcepciones muy simplistas, me parece a mí. El cabildeo siempre, en primer lugar, lo pensamos como una cosa dirigida únicamente al sector público en el sentido amplio, no todo lo que tiene que ver con la esfera pública. En particular lo pensamos en la relación de los representantes con los representados, o con el conjunto de intereses que supuestamente los legisladores deben de representar, y que quieren promover sus intereses en torno normalmente a un grupo de interés, y quieren modificar, modular las iniciativas de ley que se someten a debate. Arias nos enseña, creo que muchísimo más que eso.
va mucho más allá el cabildeo. Nos muestra que es una práctica que está en todos los ámbitos de nuestra vida profesional, y no voy a meter a lo personal, pero que también está, aunque usted no lo crea, en la vida personal, pero está en todas las actividades que realizamos, que está prácticamente en todas las relaciones humanas que tenemos día a día. Está al interior de los gobiernos, está en la relación entre gobernantes y gobernados, que es la que ya habíamos dicho, pero también está en las interacciones entre el sector privado, y está hasta, diría yo, en las relaciones cotidianas de los individuos, ¿no? Hasta allá llega la práctica del cabildeo. Con el enfoque propuesto por este libro que llamamos Influye, se rompe con esta preconcepción entonces equivocada de que el cabildero se limita al sector público y que el cabildero principal es siempre el sector privado, una confederación, una asociación de algún comerciante o incluso un gran capitán de la industria. El libro nos enseña con mucha claridad que el cabildeo no se reduce y no está limitado a los grandes intereses económicos, ya sean estos empresariales, ya sean estos sindicales. Sí, incluye a poderosos, diría yo, poderosas organizaciones patronales y sindicales, pero también, y esto se pierde normalmente de vista, incluye a las organizaciones ciudadanas, a las organizaciones de la sociedad civil, a los ciudadanos comunes, a las minorías que han sido desplazadas y sobre todo, y eso me gustó mucho porque no es que no lo supiera, pero nunca lo había puesto tan claro como me lo puso Javier en este libro, a causas. El cabildeo gira en torno a causas. Unas podrán gustarte, otras no, pero son causas lo que se defiende. Se rompe también otra idea muy trillada, muy tradicional, de que el cabildeo está basado únicamente en la posición de poder del que cabildea. Tampoco es cierto, por eso me gusta este libro, porque tira mitos, porque pone al cabildeo en una posición que realmente te pone a pensar. Se abre la perspectiva en este libro, en un capítulo de este libro, yo diría que el cabildeo, el de mejor cepa, está basado o tiene su anclaje en la razón, en los argumentos, en el análisis, en el diagnóstico y en el debate de las ideas. Y eso nunca lo pensamos con respecto al cabildeo. Que el cabildeo no tiene como única razón de ser el egoísmo o la prevalencia, como nos han hecho creer, de los privilegios, sino también que es un intento legítimo y necesario para contribuir desde la sociedad a la mejora de las políticas públicas, a resguardar derechos fundamentales y a evitar errores, abrir el campo de visión de los gobiernos. También de eso se trata el cabildeo. Rompe con otra cuarta, diría yo, con otra cuarta concepción muy manida y también muy equivocada del cabildeo. Es la idea de que por definición se lleva en lo oscurito. No tenemos que tener miedo de las negociaciones en lo oscurito. Muchas veces las negociaciones, para que fructifiquen, tienen una primera etapa de lo oscurito. Pero hay una parte del cabildeo que se hace con transparencia. El cabildeo es, y puede ser, es en algunos países, en algunos ámbitos en México también, pero puede ser una práctica que tenga lugar a la luz pública, a la luz de todos nosotros, como estamos ahorita aquí en la Feria Internacional del Libro, y que está abierto al escrutinio público. Y creo que el mejor ejemplo de ello, y créanme que soy una, así como no soy una practitioner del cabildeo como lo fue en algún momento Javier, yo sí he sido una practitioner de eso que llamamos el Parlamento abierto. Pues el Parlamento abierto, señores, nos los dice con toda claridad Javier, es también cabildeo, es plantarnos nosotros como ciudadanos a decir, señores legisladores del partido que ustedes quieran, esta política pública daña estos derechos fundamentales, esta política pública se puede mejorar si toman en cuenta esta perspectiva, esta política pública puede traer mejores resultados.
Eso también es cabildear, y lo digo sin ninguna pena, yo he cabildeado una y otra vez en el Congreso. ¿Qué más digo sobre este libro? Una parte más importante para los que están encargados del cabildeo. También resulta ser un buen manual, una guía práctica que nos dice cómo cabildear. Uno piensa pues, que cualquiera puede cabildear, como cualquiera puede cocinar, como cualquiera puede ser un experto, un hombre de la cultura como es aquí Sergio. No, hay que estudiarle, hay que trabajar, hay que tener cierto expertise. Como en toda profesión, hace falta poder diferenciar entre el charlatán y el experto, entre el técnico y el rudo, como dirían algunos otros, ¿no? Sin desconocer que existen los rudos y que a veces han predominado los rudos. Arias se centra en los técnicos, en lo que deben de hacer esos técnicos del cabildeo, y nos detalla la compleja práctica que tiene esta profesión. Nos enseña que requiere de investigación, nos dice que hace falta, y de investigación altamente especializada, nos dice que hace falta un programa de trabajo, nos dice que hace falta una planeación conceptual y una planeación técnica y estratégica, nos dice que tienes que tener una comunicación efectiva, en fin, te va guiando por los pasos de lo que podría ser un cabildero excepcional. Y antes de seguir extendiéndome, no sé si puedo, es porque todo esto era porque es necesario el libro. Yo ahora quiero decir porque es oportuno, salvo que me quieras interrumpir antes. Más que interrumpir, querida María Amparo, yo quisiera hacerte un par de preguntas, claro, quizá para aportar un poco más de contexto. Tu prólogo es estupendo, incluso mencionas quiénes son los clientes de este libro, cosa que me encantó, porque de este libro pueden valerse, lo dijiste al inicio, los académicos, docentes e investigadores, pero también aquellos que toman las decisiones desde el poder público, los propios empresarios y algo importantísimo, la sociedad civil. Acabas de mencionar el tema del Parlamento abierto. La inquietud que me surge es que pareciera que vivimos, al menos en nuestro país, un momento desafortunado para la sociedad civil. Pareciera que aquello que dimos por garantizado un triunfo de la misma y que hoy se ve amenazada, se ve denostada, incluso diría por un aparato público que quiere arrogarse todas las decisiones como si fuera experto en todas las decisiones. ¿Cómo ves esta circunstancia? Porque también se menciona, y lo hace Javier muy explícitamente en más de un párrafo, incluso mencionando o citando el federalista Madison. J. Hamilton, la libertad es un tema fundamental para poder influir favorable y legítimamente en la toma de decisiones por parte del poder público en una sociedad. ¿Cómo ves la circunstancia actual? Mira, pues me la pones en bandeja de plata, sobre todo en estos tiempos, y sobre todo que es con lo que quisiera yo al final cerrar mi comentario, porque este libro se llama Influye. No hay que temer a la influencia, ¿sí? Tanto tiempo que dijimos que, bueno, y seguimos diciendo que tenemos una sociedad muy poco participativa y que pues las democracias se van robusteciendo a través de la participación. Creo que vivimos, no es el tema desde luego de esta mesa, pero sí vivimos un momento en que tenemos un nuevo gobierno que ha mostrado un gran desprecio por las razones, no voy a decir por la razón para no ser tan ruda, pero por las razones, que se ha empeñado en decir yo puedo solo, ¿sí? Es una como concepción voluntarista en donde se pierde un pilar de la democracia que es la libertad de expresión, pero no entendida genéricamente, Sergio, sino entendida como la base para que haya un debate público y un debate público necesario para la toma de decisiones, que es el tema que me planteas. Entonces, yo pienso que la academia, la cultura, el mundo de la cultura, el mundo de la ciencia,
el mundo del periodismo, pues tiene herramientas distintas y tiene un campo de visión más amplio que el que tiene en un momento dado un gobierno, insisto, de cualquier signo, pero que está presionado por muchos intereses, ¿no? Entonces, tú y yo que pertenecemos a dos ramas, digamos, pero de lo mismo, la ciencia, la cultura, la academia, tenemos de repente, pues honestamente, o sea, con toda honestidad, planteamos nuestro punto de vista con la verdad que nos da los datos, la evidencia, la experiencia internacional, y la queremos poner a disposición del gobierno en turno. Y es una pena, me parece, que se haya pues estigmatizado el potencial que tiene estos sectores, que no queremos descarrilar al gobierno actual. O sea, esa no es nuestra función, ni queremos tampoco apuntalarla. No me voy aquí a adornar de que hay que apuntalar o hay que descarrilar, ni ninguno de los dos bandos en estos que nos quieren poner en la polarización. Pues yo, ¿sabes qué, Sergio? Yo no estoy en ninguno. Yo estoy en el bando que me toca estar, que es, en el caso de mi profesión ahorita o de lo que me dedico ahorita, pues es poner bajo escrutinio público y develar, ¿sí?, qué es lo que está pasando en el gobierno actual, como lo hice antes en el de Peña Nieto, ¿no? Y pues dar mis mejores ideas, to the best of my abilities, como dijeran, hasta la mejor de mis capacidades. Por ejemplo, ahorita que se trata del outsourcing, ¿no?, que si desaparecemos el outsourcing, señores, pues no lo desaparezcan, miren, hay manera de regularlo. Entonces, escuchar al que quiere influir, al cabildero, a la sociedad civil, al que se atreve a ir al Parlamento abierto, poder dialogar, que es la base de la democracia. Y creo que en este transporte y de la convivencia civilizada, tienes toda la razón, y creo que no es el tema del libro de Javier, pero sí lo atraviesa. Y lo atraviesa y dice por qué es importante el cabildeo, y después, o sea, no se trata de idealizar el pasado y de que antes, o tampoco de demonizar, que es de lo que quisiera hablar ahora, ¿no?, pero es de poner en su justa dimensión a una práctica que, si la institucionalizamos bien, puede ser muy útil. Estoy absolutamente de acuerdo y me da muchísimo gusto además que veas tú cómo a partir de aquí se puede seguir construyendo, no se trata de romper, se trata al contrario de hacer un exhorto a ese diálogo civilizado, plural, donde las voces caben y en última instancia esperemos prevalezca la razón. Por favor, continúa con tu reflexión. Bien, voy a tratar de ser más breve porque creo que se nos está acabando el tiempo, pero yo decía que era necesario, argumenté por qué era necesario, quisiera poner de manera muy puntual por qué este libro es oportuno y tiene que ver, Sergio, con las preguntas que me acabas de hacer. Es oportuno porque, decía yo, a raíz de tu provocación, Sergio, que hoy se demoniza todo ese conjunto de actividades que encierra el riquísimo concepto de cabildeo, al menos tal y como lo plantea Javier en su libro. Se demoniza, creo yo, que por dos motivos. Primero, porque, como dije hace un momentito, tenemos una concepción estrecha del cabildeo, y junto con esta idea muy estrecha del cabildeo, se identifica, o al menos se piensa que linda con la práctica ilegal o con la práctica corrupta. Y eso es lo que prevalece. Cuando tú dices, es un cabildero, ¿no? Pues se piensa que el cabildero es la puesta en práctica de esos métodos de influencia en la compraventa de voluntades. No me engaño, no soy ingenua, sí hay eso, sí hay compra de voluntades, hay aquí y hay en todo el mundo, ¿sí? Así nació parte del cabildeo y también por ahí nos da un paseo histórico espléndido, Javier. Se demoniza, en segundo lugar, esto del cabildeo porque se piensa hoy que una mayoría puede darse el lujo de ignorar a la oposición, sea político-partidaria o sea en estos ámbitos de cualquier índole, ¿sí?, para hacer sus planteamientos sobre política pública. Y los cabilderos, si a mí me dices cuál debe de ser su etos, es mejorar, no solamente proteger el interés de su cliente, es mejorar
la política pública. Se desprecia también, como decíamos ahorita, la contribución que puede hacer la sociedad civil, que también, insisto, es cabildera y que toma en cuenta, ojalá que tomemos más en cuenta los planteamientos que nos haces. Yo desde luego los voy a tomar en cuenta cuando hago las propuestas de política pública, ¿no? Porque sí tengo una convicción muy fuerte que no debe haber crítica sin alternativa de curso de acción. Ok, esto no, pero esto sí. Eso hace un cabildero también. Más grave, creo que se demoniza porque no se entiende que es parte central del proceso de toma de decisiones a través del cual funcionan las democracias y a través del cual pueden ser más efectivas la democracia. Si me dices cuál es el valor del libro, es eso, decir, señores, esto puede hacer que funcione mejor nuestro país. Como ninguna otra, creo yo, como ninguna otra en el pasado, esta administración sufre de ese fenómeno que bauticé como, bueno, no es mía, es de una politóloga de Princeton, como la miopía de la negociación. Es ese fenómeno que impide ver aún a quien tiene mucho poder y puede imponer su voluntad, y los votos le permiten imponer su voluntad dentro de un marco, dentro de un orden jurídico, que abrazar la negociación y abrazar el acuerdo es propio de la política y es una ventaja que ofrece la democracia. No solamente es propia, sino ofrece una ventaja. En el prejuicio de asumir que el pastel es uno y que lo que pierdes tú lo gano yo, esa concepción que veo muy enraizada ahora, y también conocido como pues ese sesgo de la autocomplacencia que decía hace un ratito, yo puedo solo. No, nadie puede solo, ni aún con todo el poder, ¿no? Creo que hay que decirle a quien nos está amablemente oyendo que la negociación pierde, que la negociación basada en el juicio razonado, en la evidencia, puede arrojar mejores resultados de políticas públicas, por tanto un mejor desempeño del gobierno, por tanto más popularidad, por tanto mayor probabilidad de prolongar un proyecto en el tiempo. Si comprendieran eso en la administración pública estaríamos en otro lugar. Finalmente creo que nos deja claro que es o que puede ser una práctica no solamente, como decíamos, compatible, sino necesaria de la democracia. Y concluyo con esto, Sergio, Javier, repito, no estoy idealizando el pasado, sé la corrupción que ha acompañado al cabildeo en el caso de México, sé que hemos estado en posición desventajosa los que no somos los grandes sindicatos o los grandes empresarios o las grandes confederaciones de campesinos, etcétera, ese corporativismo, pero quiero concluir diciendo que ojalá y nuestros gobernantes, más allá de nuestros estudiantes, nuestros legisladores, nuestros cabilderos, que tenemos muchos, de todos los colores, de todas las ideologías, lean este libro y entiendan que el cabildeo es, como dice su subtítulo, un arte, pero también es una estrategia, que es legítimo querer influir dentro de las reglas y decirle a toda la sociedad mexicana que abrace ese llamado a la acción. Para mí el título del libro, Javier, a lo mejor no lo pensaste así, pero así lo quise leer yo: participa, influye, es una práctica de vida a través de la cual podemos cambiar las cosas en este país, y todos tenemos el derecho, creo yo, y el deber de influir y de aspirar a cambiar las cosas, porque solamente, estoy convencida, influyendo, las sociedades avanzan. Así que felicidades, espero haber hecho un buen trabajo para animar a todos ustedes a que lean este libro. De verdad, se lee fácil, se lee bien y sale uno enriquecido de Influye. Muchas gracias. No solo un
buen trabajo, diría yo, impecable, magistral, María Amparo, y bueno, me queda la sensación de que justamente con este título, en imperativo, estamos frente a un imperativo categórico, kantiano, es decir, un imperativo moral. Tenemos que influir sobre nuestra sociedad, no podemos escabullirnos de una responsabilidad si queremos contribuir a que sea una mejor sociedad. Sin duda, me parece que frente a tantas demonizaciones que has mencionado, esto se convierte prácticamente en un ejercicio de exorcismo. Entonces, bueno, agradezco muchísimo a María Amparo Casar. Felicidades. No, yo quiero felicitar realmente al autor, lo conozco hace mucho tiempo, lo conozco de sus épocas de estudiante y hasta hoy no deja de sorprenderme. De verdad, vale la pena leer a este autor que hace su aparición ya aquí en la Feria del Libro. Muchísimas gracias a María Amparo Casar por sus reflexiones. Comentaba al inicio de esta charla que el libro cuenta con un epílogo, algo que no es demasiado frecuente, pero es un epílogo importante, porque fue escrito por Javier Medina, quien es el presidente fundador de la Asociación Mexicana de Profesionales de Cabildeo. Entonces yo quisiera pasar la palabra al querido Javier. Javier, evidentemente con la experiencia que tienes en el tema, tus reflexiones sobre la pertinencia, la importancia de este libro son muy valiosas para nosotros. ¿Qué nos puedes decir de tu epílogo y, por supuesto, de la obra de Javier? Muchas gracias, Sergio. Es un privilegio estar aquí en la FIL y estar siendo conducidos por ti, una personalidad. Me encanta estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias, María Amparo. Gracias, Javier, viejo amigo, en estas batallas, compañero de gestión de muchas batallas en este tema. Lo primero que te debo decir es que es una, como bien decías tú al principio, una obra que llena un vacío en lo que se refiere al cabildeo en México, porque aun cuando han habido algunos esfuerzos para intentar explicar qué significa el cabildeo en México, esta es la primera obra en la que desde mi punto de vista se hace de manera seria, científica, analítica, y que verdaderamente aporta elementos para que el público en general y los políticos entiendan qué utilidad tiene el cabildeo. Y la utilidad del cabildeo, como bien lo resume Javier en su libro, no es otra más que poder acercarle información a los que toman las decisiones y a los que realizan las políticas públicas para que éstas estén tomadas y hechas con la mayor información posible, tomando en cuenta los pros y los contras que tienen para la gente el que hagan una ley, el que hagan una norma, el que tomen una política pública específica. El cabildeo, como bien se señala a lo largo del libro, que contiene una explicación, digamos, exhaustiva en la parte académica, en donde se explica la historia del cabildeo, como ya lo mencionó María Amparo, donde se hace un análisis muy crítico de la normatividad que existe en el cabildeo. También contiene una parte de futuro, que es un poco donde incluimos algunas ideas en el epílogo sobre los retos del cabildeo. Y el cabildeo tiene, yo creo que el principal reto de continuar consolidándose como un factor que ayuda a la democracia, porque lo que hace es precisamente lograr que las decisiones públicas sean mejor informadas. Y en este sentido, el concepto fundamental del libro, y que hemos discutido mucho en el gremio, es que el cabildeo no es otra cosa más que informar para incidir. Es decir, que las decisiones públicas tengan el mayor contenido de información para que tengan el menor impacto negativo posible hacia la sociedad. En una legislación o en una norma siempre hay perdedores y ganadores. Lo que es importante es que quienes toman las decisiones estén conscientes de esas pérdidas o de esas ganancias. Creemos que en una sociedad abierta, democrática, en donde cada vez es más especializada la labor legislativa, los legisladores no tienen la obligación de ser expertos en todo y por eso se tienen que abrir los cauces de participación para que la ciudadanía pueda acercarse a expresar sus intereses sobre una regulación. Como bien menciona Javier Arias en más de una ocasión en el libro, el término cabildeo, el concepto, frecuentemente tiene una mala prensa. Por supuesto que se asocia con la idea de que alguien ilegítimamente pueda tomar
las riendas de las decisiones, pero también aclara, y es algo muy pertinente, seguramente Javier abundará al respecto más adelante, también aclara que no se trata de evitar la influencia, sino simplemente de tenerla dentro de un marco legal. Esto es importantísimo porque, como bien dices, los legisladores en una sociedad tan compleja como la contemporánea, y no me refiero a la mexicana, a las sociedades en general, no pueden ser expertos en todas las decisiones que van a tomar. Entonces, allegarse la información dentro de un marco normativo y con transparencia, como propone el propio Javier y como se ha reflexionado, y tú mismo como presidente de la asociación, presidente fundador de la asociación, has pugnado por ello, debe ser justamente una herramienta para tomar las decisiones más informadas y al mismo tiempo las que den mayor tranquilidad y certidumbre, no nada más al que influye, sino a toda la sociedad. Así es. Y es muy importante lo que dices, porque si la sociedad entiende que el cabildeo no es más que informar, acercar información, sí es una forma de influir, por eso el libro se llama Influye, porque al tratar de influir con información, tú estás nutriendo más el proceso de toma de decisiones. Hay muchas maneras de influir, Sergio, tú lo sabes, hay maneras perniciosas, maneras ilegales. Esta es una manera legal de influir en las decisiones públicas. Y creemos también que hay la necesidad de crear ciertos mecanismos de control. Por ejemplo, que los legisladores en turno no sean socios activos de un despacho de cabildeo. Que no haya conflicto de interés. Por ejemplo, si tú como cabildero vas a trabajar para un gobierno extranjero, que tengas que informarlo al ente regulador sobre la actividad que vas a llevar a cabo en favor de un gobierno extranjero, para que no vaya en contra de los intereses nacionales. Eso sucede en las democracias más desarrolladas. Este tipo de mecanismos, también por ejemplo la puerta revolvente de cuántos años tienen que pasar después de que tú hayas sido regulador de una empresa privada para que puedas trabajar en ella, también es un tema muy delicado. No creemos que al extremo de que tengas que pasar 10 años después de que hayas sido legislador para que puedas trabajar en una empresa privada, sino que también en esta modernidad pues, tienes que entender que el juego entre lo público y lo privado cada vez es más cercano. Entonces, con esos retos de futuro, yo creo que esta es una obra muy importante para México, porque sí abre la luz sobre un mecanismo de control del poder político. Suena muy fuerte pero sabemos que el poder político requiere de controles. Y este es un mecanismo de control porque al tener la obligación de consultar a los cabilderos, a quienes representan intereses privados, es seguramente un mecanismo de enriquecimiento de las políticas públicas. Por supuesto, yo celebro que este libro venga a colmar, como decía, un vacío, pero además me parece... Tú tendrás una opinión sin duda mucho más calificada que la mía, es una impresión de lector entusiasta del libro. Me parece que vamos por buen camino. Con la publicación de esto y con la existencia de una asociación como la que presides, creo que vamos por buen camino para que el cabildeo sea de veras un mecanismo propositivo, constructivo y eficaz. ¿Lo consideras así? Lo considero así. Por acá estamos orientados básicamente a promover un código de ética que refleje precisamente estas preocupaciones en el acercamiento con los entes públicos. La fundamos en el año 2000 y creemos que ha tenido éxito en posicionar poco a poco la palabra de cabildeo como una palabra que le sirve a la democracia para allanarle los caminos. Enhorabuena, Javier. ¿Quieres agregar algo? Nada más, pues encantado de estar aquí en la FIL, encantado de estar contigo y con Javier y con María Amparo, y muchas gracias. Javier Medina, muchísimas gracias por su participación y bueno, por supuesto, vamos a escuchar ahora al autor. Querido Javier, son muchos años de aproximarte, empaparte y practicar el tema del cabildeo, de estudiarlo, de conocerlo. Mencionábamos un poco fuera de cámaras que pareciera que el libro lo tenías ya escrito en la cabeza y nada más había que transcribirlo. Y me acordaba yo de aquella anécdota cuando a Mozart le comisionaron una sinfonía, llegó y le dijo el príncipe que se la había encargado, a ver Mozart, la sinfonía. Dice, no, permítame, la tengo que escribir.
Y le dijo, oiga, pero el estreno es pasado mañana. Sí, dice, mañana se la entrego. Por eso, a ver, enséñemela. No, la tengo que escribir, ya está compuesta. Entonces es nada más una cuestión de transcripción, pareciera, porque fluye. Es un libro que fluye. Pero tú mencionas desde tu introducción que empezaste en el programa Quibernus, programa de liderazgo, a familiarizarte con esto. Cuéntanos un poco al respecto. Si quieres, antes, Sergio, si me permites, para expresarles que para mí es un honor estar aquí en la Feria Internacional del Libro, ¿no? Por primera vez, espero que no sea la última, y agradecer principalmente a todos los que están presentes. Quiero agradecer especialmente a María Amparo, ¿no? La verdad, pues, para mí la mejor politóloga de México, sin duda alguna. Para muchos. Para muchos. Me sumo. Y sin duda, pues un honor que ella haya escrito el prólogo, no solo por su calidad y su nivel como académica, sino también como una de las principales promotoras de la libertad y la democracia en este país, ¿no? Sin duda ha dejado toda una vida, no solo en la academia, sino también en la promoción, en la parte, no sacado en lo teórico, sino también en la práctica. Entonces, de verdad, para mí es un honor que haya escrito el prólogo, y aparte le tengo un cariño, una admiración, un respeto personal y muy especial a mi querida María Amparo. También a agradecer a mi tocayo, a Javier, por siempre haber confiado en el proyecto, por siempre haberlo promovido, ¿no? Y por tomarse el tiempo para escribir este epílogo, pues como uno de los pioneros de esta actividad en México. La verdad, nunca soñé, cuando empecé a escribir el libro, estar también arropado en el texto, ¿no? Que el texto estuviera también arropado con un prólogo de María Amparo y un epílogo de Javier. Agradecer también a mi querido Sergio, a quien también le tengo un cariño personal especial, que nos haya acompañado aquí, porque sin duda su participación enriquece esta presentación del libro. Y también siempre confió en el proyecto. Algunas veces en algunos convivios le compartía mis ideas, y siempre confió, y también siempre fue un promotor. Quiero agradecer a Editorial Planeta también por haber confiado en el proyecto, a Círculo Editorial Azteca, a Adriana y a Sofía, que también lo han promovido, han confiado a él, a Luis Albores, el editor, por haber soportado varios Zooms conmigo, debatiendo, y mis terquedades en ciertos términos anglosajones y no quererlos cambiar. Por último, no resta a mi familia, a mis amigos y a mis colegas a lo largo de mi carrera profesional, que sin duda el convivio con ellos, la complicidad, han enriquecido este libro, ¿no? Y si quieren ahí lo conecto con lo que me preguntabas, querido Sergio, pues sin duda el libro siempre estuvo ahí. Estoy muy lejos de Mozart. Todos estamos lejos de Mozart, no te preocupes. Pero gracias. Pero en realidad siempre estuvo ahí el libro, pero fue un gran esfuerzo de 5 o 6 años transcribirlo. Me imagino que Mozart habrá transcrito esa sinfonía en una noche. A mí me tomaron 5 años, pero gran parte, como me preguntabas, Quibernus me llevó no nada más la parte académica, la práctica, justamente porque todavía realizo el taller de cabildeo para Quibernus, que he tenido la oportunidad de pues, dar el taller a cientos de jóvenes alrededor de toda la República, en más de 25 estados. Entonces me enriqueció mucho las mismas ideas que yo ya traía, ¿no? Claro. En la práctica del taller, aclarar dudas con ellos, debatirlo, ¿no? Con los chavos, sus inquietudes sobre el tema, y todos llegan al taller pues un poco como decían, claro, con estos demonios en torno al cabildeo, jurando que les voy a compartir una ciencia oculta o la guía de cómo corromper a un tomador que requería este cabildeo técnico que comentaba, y nunca lo veían como parte esencial de la democracia. Ya yo tengo una frase que me fascinó de María Amparo en el prólogo, que María Amparo menciona que el libro refleja cómo el cabildeo es parte sustantiva y no solo adjetiva de la democracia. Me fascinó esa frase, me quedó marcada, casi para ponerla en mi cuarto. Y en realidad es eso, es una herramienta de participación ciudadana, es un mecanismo de gobernabilidad y gobernanza democrática, y ese es un poco el esfuerzo que llevo a cabo en el libro y que espero haber transmitido, colocar al cabildeo donde debe de estar en esta democracia, y por eso intento hacer este estudio holístico del mismo, pasando desde un esfuerzo de conceptualización
del cabildeo, analizando pues, casi 100 definiciones de diferentes ámbitos, diferentes ciencias, y ofreciendo una propuesta de definición nueva, más en sentido amplio, como comentaba María Amparo, no en esta visión tradicional en la cual creemos que solo es el sector privado tratando de influir sobre los tomadores de decisión público, sino visto desde aquel que tiene una causa, un interés legítimo y quiere influir sobre aquel que tiene el poder de decidir. Y de ahí parto ya tipificando los diferentes modos y tácticas del cabildeo, y ya después trato de mostrar cómo el cabildeo pues no es una ciencia oculta, como les comentaba, sino que más bien tiene una base teórica fundamentada y también una base histórica, y que está regulado, que es una actividad regulada, ¿no? Justamente con un estudio comparativo. Y por último, pues tratar de darles una guía, como comentaba María Amparo, de cómo realizar un cabildeo sustantivo y benéfico. Tiene muchísimas virtudes tu libro, Javier. Creo que no solamente como un lector temprano del mismo, cuando todavía no sabíamos cómo se iba a emplatar, cuando se estaba cocinando, pude leer el texto antes de que tuviera casa editorial que lo acogiera, y afortunadamente una casa editorial como Planeta, con el prestigio, con el impacto que tiene, entendió la importancia del libro. Las virtudes son muchas, diría. Por una parte, se ha mencionado, cada uno de los tres lo ha dicho directa o indirectamente, se alude tanto al bios teoréticos como al bios prácticos, ¿no? La parte reflexiva es exhaustiva, Javier, es realmente exhaustiva, y es eso algo que me parece que debemos subrayar y celebrar. No te quedas con un concepto, sino que los contrapones. Ves cómo hay pros, contras, cómo hay perspectivas a favor y en contra, justamente algo que María Amparo ha mencionado anteriormente, esa necesidad de debatir, de no suponer que se tiene nada más la verdad. Propones una definición holística, has mencionado, pero bueno, también diríamos integral o sintética, hegelianamente, casi armonizadora de contrarios, donde caben justamente las distintas perspectivas. Pero toda la parte práctica tiene un enorme valor justamente para revalorar algo que históricamente también reflexionas. Es otro de los méritos. Y algo muy importante para mí, dos cosas muy importantes. Una, está muy bien escrito, lo cual es de veras delicioso leer, más allá de si tiene o no terminajos anglosajones, que son necesarios porque forman parte del léxico contemporáneo, y no vamos a cerrarnos ante ello. No, está escrito en un estupendo y diáfano español o castellano, como se quiera decir. Y algo que quisiera subrayar, justamente celebrando, como celebro la aparición de este libro, que llega justamente a colmar un vacío que existía hasta antes de su publicación, y es la acérrima, acendrada defensa de la libertad. Hablemos de ello. Sin duda, sin libertad no hay democracia, como bien comentabas, y el cabildeo es parte esencial de esa democracia, y debemos respetar esa libertad de influir. Y yo nada más te diría no nada más respetar, debemos de promover esa libertad, debemos de defenderla, este libro, ¿no? Claro. Promoverla, defenderla. Lo comentaba en el prólogo, es un libro para todos, y lo decía ahorita, y creo que sí lo es, porque no nada más es nuestro derecho influir, es nuestra obligación participar en la democracia, es nuestra obligación tratar de influir en los tomadores de decisión, tratar de exigirles rendir cuentas, y eso es lo que hace el cabildeo. El cabildeo enriquece la toma de decisiones, pero también es un mecanismo, lo comentaba Javier, de rendición de cuentas. En cuanto volteamos a ver qué está haciendo el tomador de decisiones, en cuanto volteamos a ver qué está haciendo el vecino, ¿no? el otro grupo de interés, que podemos estar compitiendo por la misma causa, ¿no? Que podemos estar en un conflicto, pero como platicaban, debe haber ese debate, ese diálogo para enriquecer, y sin duda creo que eso es y reitero la invitación a todos los que nos están viendo y a toda la sociedad de cabildear, de influir, ¿no? Y este es un granito de arena. Este libro es un granito de arena, creo yo,
en el mundo del cabildeo, en el estudio del cabildeo, pero falta mucho y ojalá muchos sigan construyendo sobre Falta esto. mucho, pero es más que un granito de arena. No sé, querido Javier, si quieras agregar algo, porque el tiempo se nos está agotando. Al contrario, agradecerle a todos. Por favor, María Amparo. En vez de un soldado en cada hijo te dio. Un cabildero en cada hijo te dio. Sería una mejor sociedad. Vayamos todos a cabildear. Buena idea, María Amparo. Estimados amigos, de esta manera terminamos. Es un verdadero placer y un privilegio para mí en lo personal, pero también creo que para todos los que hemos estado participando, tanto como lectores, presentadores o en el caso de ustedes que nos han acompañado como auditores y espectadores de esta presentación, influye el arte y la estrategia del cabildeo de Javier Arias en nuestras manos y que venga a llenar, como se ha mencionado más de una vez, un vacío que existía hasta ahora. Quiero agradecer de manera muy entusiasta, primero que nada, al autor, a Javier Arias, agradecerle por la redacción y publicación de este libro, a Editorial Planeta, Grupo Editorial Planeta, por su publicación. Por supuesto, a la muy querida y admirada María Amparo Casar por su prólogo y por su brillante exposición, así como al querido y también muy admirado Javier Medina por su epílogo y por su brillante exposición. Sin duda, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una de las citas culturales más relevantes del mundo. No debemos olvidar que la lengua española es una de las más habladas y que esta es la feria del libro más importante en nuestra lengua. Un foro plural de debate que merece, creo, nuestro reconocimiento, nuestra felicitación, nuestra simpatía y nuestra solidaridad. Gracias, por supuesto, y felicidades a Raúl Padilla, su fundador, nuestro cariño a todos los que forman parte a lo largo de la proficua historia de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y como he dicho, es un placer y un privilegio haber estado en esta ocasión con ustedes presentando Influye, el arte y la estrategia del cabildeo de Javier Arias. Muchísimas gracias.